color son lo mismo. Ahora sí, jóvenes. Ya les compartí la diapositiva, ¿pueden verla? Sí, se ve. Ya. Antes de empezar con el tema, Baneado. buen día, buen día. Buen día para los que recién se están levantando y encendiendo su compu. Buenos días, Licen. Buen día. ¿No sería buenas noches? No, con 30 minutos. ¿Cuál es el nombre de la persona que dijo buenas noches? Annelise. Bien, Anelisa. Me gusta. Entonces, ya les compartí la diapositiva. ¿Cuántos están en el grupo A007? Nos dijeron que 50. Sí, porque en el grupo 150. 150, porque en el grupo anterior se dijo que el día lunes no iba a haber clase, o no iban a haber aulas por lo que es feriado, pero les cuento que sí iba a haber clase. Entonces, si pueden pasar a los otros grupos, indicando de que sí iba a haber clase, por favor. ¿Dice, ¿no va a haber clase? El día lunes sí. ¿De carnaval? Ah, no, es año nuevo. No. Uno ya pensaba. Carnaval le plantó. Mauricio, cállate. Entonces, por favor, jóvenes, los que estén en el otro grupo, informen que el día lunes sí va a haber clases, que se va a seguir viendo el tema del núcleo y se van a hacer, porque hoy vamos a hacer una introducción y tema general para que el día lunes ya aclaremos todas, ejemplificado el tema, ¿no? Así que informen, por favor, y empezamos ahora, ¿ok? Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la organización y funciones de la célula eucariota. Las células eucariotas se caracterizan fundamentalmente por tener un núcleo limitado por membrana, por la presencia de orgánulos, algunos rodeados de membrana y otros no, por la compartimentalización, que es el desarrollo de funciones bioquímicas y fisiológicas diferentes, y por una mayor actividad respiratoria y fotosintética. Si vemos aquí en la diapositiva, la imagen, vamos a mencionar algunas de sus partes más sobresalientes, que son el retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma, el poro nuclear, que si se dan cuenta, la membrana que envuelve el nucleolo en realidad, tiene como unos poritos azul, esos son los poros nucleares. Está la membrana nuclear, todo esto que es el poro nuclear, el nucleolo y la membrana nuclear, eso viene a ser el núcleo. También está el aparato de Golgi, el centriolo, el lisosoma, el citoplasma, la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso. Células. ¿Qué son las células? Son unidades estructurales y funcionales vivientes rodeadas por una membrana. De igual manera, vamos a ver las partes más importantes de las que está compuesto las células, ¿verdad? Tenemos el plasmodesmos, membrana plasmática, la pared celular, el gránulo de almidón, la vacuola tonoplasto, la mitocondria,
la peroxisoma, el citoplasma, las vesículas membranosas, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo cubierta, nucleolo, los ribosomas, el núcleo cubierta nuclear, nucleolo, que decíamos hace un momento, el retículo endoplásmico liso, la vesícula de Golgi, el aparato de Golgi y el citoesqueleto. Son los que componen las células. La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de una pared celular y de cloroplastos en la célula vegetal. Entonces ya saben que la principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es la presencia de una pared celular. Y de los cloroplastos, que los vamos a ver en imágenes más adelante. Y empezamos a diferenciar que la diferencia entre una célula animal y vegetal, como decíamos, la principal diferencia, la pared celular, en la animal es ausente, en la vegetal presente. Nutrición en la célula animal es heterótrofa y en la célula vegetal es autótrofa. Las vacuolas pequeñas poseen una o más, en la vegetal, una gran vacuola central. En los centriolos presentes en la célula animal y ausentes en la célula vegetal. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Qué es una vacuola? Es una organela. Quería comentarles, jóvenes, que este tema de introducción, como no va a haber mucho tiempo, son 47 diapositivas, estamos en el anterior grupo no alcanzó a terminarlas todas. Vamos a tratar, yo al final acá primera pregunta, vacuolas, se las voy a responder todas al final, ¿ok? Para que no podamos llegar casi hasta el final y no hasta la mitad. Entonces, como introducción, ¿cuál es su nombre, joven? Miguel Ángel. Miguel Ángel, al final yo le respondo, ¿ok? Si no, vamos a estar haciendo pausas en cada momento. ¿Dónde nos quedamos? En los centriolos, en las células animal presentes y en las células vegetal ausente. Membrana plasmática, diferencia que de la animal, esta presenta colesterol y en la vegetal no contiene colesterol. El almacenamiento energético en la célula animal, glucógeno, y en la célula vegetal, almidón. Los plasmodesmata, ausente en el animal y presente en la vegetal. Y presente en la célula vegetal. Diferencia entre las células animales y vegetales. Las células vegetales poseen una pared celular por fuera de la membrana plasmática. Les confiere una gran rigidez y está compuesta por celulosa, lignina y entre otros componentes. Esto lo hace más rígido porque las células vegetales contienen, ¿verdad?, una membrana plasmática, a diferencia de las células animales. Otra diferencia, estos cloroplastos contienen pigmentos como la clorofila o el caroteno y permiten el proceso de la fotosíntesis.
La capacidad de producir su propio alimento es otra diferencia a partir de componentes inorgánicos mediante el fenómeno de la fotosíntesis o autótrofas. Estas vacuolas, otra diferencia entre las células animales y vegetales, estas vacuolas sirven para almacenar productos del metabolismo y para eliminar productos de desecho, ocupados por grandes vacuolas en un 90%. Esto es muy importante, por favor, en la diapositiva 7, las partes de la célula. Es un orgánulo grande, el núcleo. Las partes de las células que menciona acá, el núcleo, membrana plasmática y el citoplasma, ¿verdad? Vamos a definir cada una y explicar. Empezamos por... Es un orgánulo grande que alberga la mayor parte del DNA, ácido desoxirribonucleico de la célula. Aquí, a ver, para familiarizarnos y romper un poco el hielo y podamos entender el núcleo, que es la parte más importante de la célula, ¿verdad? Aquí, por lo general, cuando dicen, sacó los ojos de su padre o tiene el color de piel de su madre. Entonces, los genes hereditarios, por lo general, se encuentran dentro del núcleo. Como dice aquí el DNA, el ácido desoxirribonucleico de la célula. Entonces ya sabemos que dónde están cuando uno hereda de los padres o los abuelos, es porque ahí se concentra el DNA, ¿verdad? Genético. La membrana plasmática que forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. El citoplasma, que abarca todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. La membrana plasmática, aquí por favor, Miguel Ángel, usted que me preguntó acerca de las vacuolas, ¿puede ir a la diapositiva 8, por favor? Aquí estoy, profe. ¿Nos puede leer, por favor, todas las características de la membrana plasmática? ¿Todas las partes? Sí, de la imagen, de la diapositiva número 8. Ya, a ver, voy a ver. Es que está bien chiquito, no puedo leer. A ver, fosfolípidos, glucolípidos, hidrato de carbono, lípidos, bueno, proteína periférica, proteína, glucoproteína, hidrato de carbono, líquido extracelular, poro, proteína del canal, bicapa y, ¿qué dice ahí? Lípica, eso, gracias. Citosol, proteínas integrales, transmembrana y proteína periférica. Eso. Ok. Muy bien, Miguel Ángel. Ahora, solo porque colaboró y ayudó, ¿no? ¿Verdad? Es la única pregunta. Usted preguntaba qué son las vacuolas, ¿verdad? En realidad la vacuola es un orgánulo también que está unido a la membrana, que no va a ser en este tema, pero en un próximo lo van a poder ver y les voy a mostrar, o el doctor Harrison les va a mostrar las diapositivas. Es una membrana que generalmente está presente en las células vegetales. También puede estar en las animales y en las fúngicas. Así que eso es una vacuola, es como que una especie que está presente, ¿verdad? Una membrana dentro de la célula. Seguimos. Las membranas plasmáticas posibilitan el pasaje de algunas sustancias con mayor facilidad.
¿Qué otra? Propiedad conocida como permeabilidad selectiva. Ellos permiten quién pasa y quién o qué sustancia no pasa, ¿verdad? Y aquí vemos que está el líquido extracelular de color celeste, para que puedan ver en la imagen, color celeste, líquido extracelular, la membrana plasmática, que está con celeste y color gris, y el citosol. El canal iónico integral permite el movimiento de iones específicos a través de un poro lleno de agua. La mayor parte de la membrana plasmática posee canales específicos para el pasaje de diversos iones comunes. También está la transportadora integral, que es una transportadora de sustancias específicas a través de la membrana mediante un cambio en forma. Por ejemplo, los aminoácidos necesarios para la síntesis de unas proteínas ingresan en las células del organismo o a través de transportadores. Receptora integral reconoce ligados específicos y altera de algún modo la función de la célula. Por ejemplo, la célula antidiurética se une con receptores un momento que está muy chico el tema. Y cambia la permeabilidad de ciertas membranas plasmáticas al agua. La fluidez de la bicapa lipídica le permite autosellarse si experimenta un desgarro o una punción. Está la enzima, que puede ser integral y periférica, que cataliza reacciones dentro o fuera de la célula, lo que depende de la dirección que enfrente al sitio activo. Por ejemplo, la lactasa, que sobresale de las células epiteliales que tapizan el intestino delgado, degrada el disacárido lactosa de la leche. También la conectora integral y periférica ancla los ligamentos dentro y fuera de la membrana plasmática, lo que proporciona estabilidad estructural y forma a la célula. También esta parte conectora es lo que le da la forma a la célula, por lo general en forma ovalada y redonda, ¿verdad? También puede participar en el movimiento de la célula o conectar dos células entre sí. El marcador de identidad celular, glucoproteína, distingue las células propias de las extrañas, salvo que sean de un gemelo idéntico. Una clase importante de estos marcadores está constituida por las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, el CMH. Transporte a través de la membrana plasmática. Si vuelven para saber acerca de la membrana plasmática, vuelvan a la diapositiva 2 y 3 para que vean la forma y la parte del tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es vital para la vida de la célula. Estamos hablando de la membrana plasmática. Es vital para la vida de la célula. Ciertas sustancias deben ingresar en la célula para mantenerlas, para mantener las reacciones metabólicas, y otras deben transportarse por fuera de ella. Los procesos pasivos. Una sustancia se mueve a favor de su gradiente de Maylén, vengan más aquí, no en la calle. O su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética. Eso está en los procesos pasivos.
En los procesos activos se utiliza energía celular para impulsar a las sustancias cuesta arriba, es decir, contra de su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico. Los procesos pasivos, aquí se los voy a intentar leer porque está muy diminuto. Durante la difusión simple, una sustancia atraviesa la bicapa lipídica de la membrana plasmática sin la ayuda de proteínas transportadoras de la membrana. Durante la difusión facilitada, una sustancia atraviesa la bicapa, como pueden ver en la imagen. Me gustaría que puedan ir relacionando la lectura con las imágenes para que puedan entender. Una sustancia atraviesa la bicapa lipídica con la cooperación de una proteína de canal. Aquí vemos el citosol en color rosado. La sustancia es la que está arriba en la parte azul. Hacia abajo una difusión simple. El ejemplo de una difusión facilitada mediada por el canal. Y en la tercera color amarilla, una difusión facilitada mediada por el transportador. La osmosis es un tipo de difusión que se caracteriza por el movimiento neto de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Bomba sodio y potasio. Aquí vamos a hablar del sodio y el potasio. Por favor, familiarícense con la imagen. Vamos a la diapositiva 14. El citoplasma está, ahora vamos a hablar ya no de la membrana, sino del citoplasma. El citoplasma está formado por todos los contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo. Y tiene dos componentes. Antes de ver los dos componentes, por favor, alguien que pueda leer las partes del citoplasma. Yo, doctor. Por favor. Helen, ¿verdad? No, Ana. Ana. Perdón, Ana. Ya. El citoplasma está compuesto de un citoesqueleto, microtúbulo, un microfilamento, filamento intermedio, microvellosidades, centrosoma, que es el material pericentriolar, los centriolos, membrana plasmática, vesícula secretora, el lisosoma, el retículo endoplasmático liso, el peroxisoma, mitocondria, microtúbulo, microfilamentos, aparato de Golgi, ribosoma unido a la membrana, retículo endoplasmático rugoso, citoplasma, citosol más orgánulos, excepto el núcleo, gránulos de glucógeno, núcleo, nucleolo, envoltura nuclear, poro nuclear y cromatina. Todo eso es el núcleo y tiene ribosomas libres, un proteosoma y los flagelos y eso. Muy bien, Ana. El citosol mantiene la forma y la organización general de los contenidos celulares responsables de los movimientos celulares. Estamos hablando de las células, el tema, no se olviden, ¿verdad?
Entonces el citosol mantiene la forma y la organización general de los contenidos celulares, responsable de los movimientos celulares. El citosol, compuesto por agua, soluto, partículas en suspensión, gotitas de lípido y granulos de glucógeno. Dentro del citoplasma se encuentra el citoesqueleto, que es una pared formada por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Dentro del citosol también están los orgánulos, que son estructuras especializadas con formas características. Cada orgánulo cumple funciones específicas. Los orgánulos, que dentro pueden estar los centrosomas, los cilios y flagelos, los ribosomas, los retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, como se veía en la imagen 2, el lisosoma, el peroxisoma, la pretoosoma y la mitocondria. El núcleo es una estructura esférica u ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula. Aquí, si nos damos cuenta, el núcleo, que es la parte central de una célula, como dice la definición, es una estructura esférica u ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula. Además de ser más prominente, se puede decir que es el más importante, ya que, bueno, todos son importantes, pero es el más resaltativo, digamos, ¿no? Que se puede resaltar de su principal función de una célula que tiene que tener un núcleo, ¿verdad? Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada progenitor. Acá hace énfasis a lo que le decía hace un momento, ¿verdad? De los genes hereditarios que son prácticamente dentro de la célula. Las somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada progenitor. Toda la información genética contenida en una célula o en un organismo se denomina genoma. Estoy anotando aquí los nombres, por favor, de los que están participando. ¿Alguien que quiera leer los detalles del núcleo? Yo. Por favor, ¿su nombre? Mariana. ¿Cuellar? Sí. Ok, Mariana Cuellar. Bueno, lo que vamos a observar es el nucleótido, la cromatina, la membrana nuclear, el polo nuclear, los poliribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, y después pasaríamos a la membrana nuclear y los polos nucleares. Sí, muy bien, Mariana. Y por favor, lea funciones del núcleo en color naranja, que son 3. Ya. Las funciones del núcleo es controlar la estructura celular, dirigir las actividades celulares y produce ribosomas en los nucleolos. Muy bien, Mariana. Dentro del núcleo se encuentra la mayor parte de las unidades hereditarias de la célula, o sea, los genes, que controlan la estructura celular y dirigen las actividades de la célula. Vemos este cuadro ilustrativo, donde está la cromatina, la doble hélice de DNA, histonas, los nucleosomas, el DNA conductor, el centrómero, el bucle, el cromosoma. Como ya la tienen la diapositiva, después de que termine la clase, ustedes la pueden ver la diapositiva o la pueden salvar. ¿Tienen acceso a la diapositiva? Sí, profe, sí la tenemos. Sí, profe. Sí.
Sí. ¿Tienen acceso? Se Porque... las acabo de pasar, doctor. Ah, ya, perfecto. Es que como no estoy familiarizado con este aplicativo del Zoom, no sé si después la pueden guardar o se les queda grabada en su celular o en su computadora. Si no, me meten a su grupo, como hizo el otro grupo, y yo ahí se las paso, ¿verdad? No se preocupe, doctor, yo ya se las pasé. Gracias. Los orgánulos, centrosoma, par de centriolos más el material pericentrioral. Las funciones, el material pericentrorial contiene tubolinas que se utilizan para el crecimiento del uso mitótico y la formación de los microtúbulos. Funciones de los centrósomas. El material pericentrorial del centrosoma contiene tubolinas que forman los microtúbulos en células que no se dividen en forma activa. El material pericentrorial del centrosoma forma el uso mitótico durante la división celular. Más adelante vamos a hablar también de estos tubolinos que son prácticamente, es un material pericentrorial, o sea, en forma de tubo. No sé si es esta la imagen, que son los detalles del centrosoma. En la diapositiva 22 lo van a ver mejor explicado. Los microtúbulos dobles, par central de microtúbulo, que son como unos cables conectores dentro de la célula. Cilios y flagelos. Proyecciones móviles de la superficie celular que contienen 20 microtúbulos y un cuerpo basal. Entre sus funciones, los cilios mueven los fluidos sobre la superficie celular y los flagelos mueven la célula entera. Como les decía, las funciones de los cilios y flagelos. Los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular y el flagelo mueve a una célula entera. Imagínense que este movimiento hace referencia a los movimientos dentro de la célula. Estamos hablando de una célula. Entonces, cuando dice los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular, imagínense la célula, entonces los cilios son los que mueven todos los líquidos, pero a lo largo de la superficie, no interna. Entonces, superficie es externa. Y el flagelo mueve a una célula entera, o sea, a la célula completa, no a las cosas externas de la célula, sino a la célula completa es el que mueve el flagelo, ¿verdad? Jóvenes, son las 12 del mediodía. En esta diapositiva 22, por favor, como está tan minúsculo y lo puedan ver, vamos a hacer un receso de unos 15 a 20 minutos para que puedan tomar un refrigerio o responder, qué sé yo, visualizar más el tema. Y en 15 minutos más nos volvemos a conectar, ¿ok? Está bien. Gracias. Claro, doctor. Ya, Ok. Está Vayan bien. viendo la imagen y en 15 minutos retomamos el aula. Ok, doc.
Ahora sí, para que esto sea grande, ¿Para qué quiero ver eso? o sea, todo, pues voy a leer de acá. Qué cosita. Jóvenes, ¿volvemos a las clases? Sí, Doc. Le hice una consulta. Sí. Hay una de mis compañeras, no puede ingresar desde las 10:50 y tanto, ¿no? No pueden ingresar a la clase por su correo. Me está preguntando qué puede hacer. Oiga, ¿sabe qué? Pásenle la diapositiva porque hoy día en la mañana tuvimos igual con percance y en el otro grupo igual algunas personas no pudieron conectarse. Parece que están actualizando los grupos, no sé si desde allá, desde la universidad, porque en la primera aula yo no pude compartir el tema, ¿entienden? Entonces tuve que pasarlos al grupo. Entonces, díganle a esa señorita o a las personas que le van a pasar en la diapositiva, y como está haciendo una introducción en general, viendo simplemente el tema del núcleo y la célula, ya para el día lunes, como va a haber clases, que por favor ahí intenten con otro correo, no sé la verdad. Por favor. Ya, muchas gracias. No, nos quedamos en la diapositiva 22, ¿verdad? Sí, Doc. Ya. Seguimos con los ribosomas compuestos por dos subunidades que contienen RNA ribosómico y proteína. Puede estar libre en el citosol o adherido en el RE riguroso. Su función es síntesis de proteínas y para que veamos cómo está compuesto un ribosoma, está compuesto por una subunidad mayor que está en color rosado, lo ven ahí, un rosado claro, más una subunidad menor. Ambos forman el ribosoma completo funcional. Retículo endoplásmico. Es una red membranosa de sacos aplanados o túbulos, que si se recuerdan, en imágenes anteriores vimos los túbulos, y el RER que está cubierto por ribosomas y se conecta con la membrana nuclear. El RE liso, RIL, carece de ribosomas. Funciones. El RER sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se transfieren a otros orgánulos celulares. Se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis. El RIL sintetiza ácidos grasos, esteroides, inactiva o destosifica fármacos cuando uno toma muchos remedios que son fuertes. En realidad el RIL es la que sintetiza, la que destosifica el fármaco. Extrae grupos fosfato de la glucosa y almacena y libera iones de calcio en las células musculares.
Vámonos a la diapositiva 26, por favor, para que puedan ver la imagen más a detalle y se puedan familiarizar. Diapositiva 26. ¿Alguien, por favor, o algún voluntario que dé su nombre y pueda leer? ¿Puedo yo? Eva. Yo, profe. Eva, su apellido. Valderrama. Valderrama. Ok. Eva, por favor. Aquí dice envoltura nuclear, lo que está rodeado, la ribosomas, el inciso A, detalles, igual está hecho por retículo, el endoplásmico, listo, el ribosoma, y de arriba igual está el retículo plásmico y el rugoso. Muy bien, Eva Andrade, muchas gracias. Están anotando todos los participantes. El aparato de Golgi, que si quieren familiarizar cuál es, pueden ver en la imagen segunda, en la diapositiva 2, que ahí está a detalle, aparato de Golgi. Consta de 3 a 20 sacos membranosos aplanados, denominado cisterna, divididos desde el punto de vista estructural y funcional en cara, o sea, en cara de entrada, que vendría a ser cis, cisterna medial, y cara de salida, trans. Sus funciones: el polo o cara de entrada, cis, capta las proteínas provenientes del RER. Las cisternas mediales forman glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Y el polo o cara de salida, trans, produce otras modificaciones en las moléculas, luego las clasifica y envuelve para su transporte hacia su destino final. Eso referente al aparato de Golgi. Vemos, la vamos a hacer más, lo vamos a hacer más dinámico en cuanto a las imágenes. Por favor, algún voluntario que quiera leer. ¿Puedo yo? Yo levanté la mano. Claro, por favor. ¿Su nombre? María Celeste. Ok, María. Ella. Vesícula de transporte procedente del retículo endoplásmico, entrada o cara cis, sistema medial, vesículas de transferencia, salida o cara trans, vesícula secretora. Muy bien, María. ¿Su apellido? Paracta. Paracta, sí. Ok, muchas gracias. Los lisosomas, vesícula formada por el aparato de Golgi que contiene enzimas digestivas. Entre sus funciones, se fusiona con el contenido de los endosomas y los digiere, con vesículas pinocíticas y con fagosomas y transportadores de los productos finales de la digestión al citosol. Asimismo, digiere los orgánulos dañados, autofagía y células enteras, autolisis, y materiales extracelulares. Un voluntario, esta vez, por favor, para... Yo le hice. Yo. Por favor, ¿yo quién? Veo manos levantadas por ahí. Ariana Góngora. Profe, si mejor levantan la mano y así va a estar el primero. Sí, eso pasó la anterior y... Ya leyó Miguel Ángel, Mariana Cuellar, Eva, María Paracta. ¿Alguien? A ver, un hombre. Miguel Azar. Gabriel Flores. Ya, Gabriel Flores. Ya, funciones de los lisosomas. Dirigen las sustancias que se entran en la célula por
endocitosis y transportan los productos lineales de la digestión al citosol. 2. Llevan a cabo la autofagia, que es la digestión de los orgánulos deteriorados. 3. Implementan la autodólisis, que es la digestión de la célula entera. No se ve bien. La número 4, son responsables de la digestión. Entera. Ya, gracias. Son las responsables de la digestión extracelular. Y en la imagen lo que podemos ver es la enzima digestiva, el lisosoma y eso. Gracias. Muy bien, Gabriel. En las funciones de la mitocondria, genera ATP a través de las reacciones químicas de la respiración celular aeróbica. También cumple un papel importante y temprano en la apoptosis. En esta parte de acá, de la mitocondria, por favor, si pueden ver, es un corte no transversal para que podamos ver todas sus partes y componentes. Y vemos que está la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, la matriz mitocondrial, las crestas mitocondriales, el ribosoma, que son esos puntitos azules, las encinas que están en la superficie. Y en un corte transversal, ya es este de color gris, que ustedes lo pueden ver, donde dice que tiene la membrana interna y externa, la matriz mitocondrial y las crestas. Vamos a la diapositiva 32. Vamos a hablar del núcleo. Como decíamos hace un momento, que el núcleo es como que la parte más importante de la célula, donde se almacenan el DNA hereditario, ¿verdad? Cuando heredas el color de piel, los ojos o las características de tus progenitores. Entonces seguimos. El núcleo es una... ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se escucha. Ok. El núcleo es una... Ok. El núcleo es una estructura esférica u ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula. Y las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 es lo que les hablaba ahora, 23 heredados de cada progenitor. Toda la información genética contenida en una célula o en un organismo se denominan genoma. Se los voy a leer entonces. La parte del núcleo, que tenemos un nucleolo, dentro del núcleo un nucleolo, la cromatina, la membrana nuclear, el poro nuclear, el polirribosoma, el retículo endoplásmico rugoso, y la El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados nucleolo, que participan en la síntesis de los ribosomas. Cada nucleolo solo está compuesto por proteína, DNA, RNA y no está rodeada por una membrana. Los nucleolos son los... Perdón. Los nucleolos son los sitios donde se sintetiza el RNA y donde se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Disculpe, licenciado, tengo una pregunta aquí. ¿Su nombre? Allá Blasco Misael. ¿Qué es rRNA? El rRNA es como una sustancia, como una membrana, donde se sintetiza lo que decíamos, proteínas, si tiene colesterol,
o si desintoxica. Es como una membrana que en unas imágenes de más abajo se los voy a ejemplificar, pero me gustaría, que no recuerdo su nombre, que todas las preguntas por favor sean para el día lunes, porque hoy vamos a tratar de ver todas las diapositivas del tema, y el día lunes va a ser netamente, porque mañana o en la tarde ustedes van a volver a leer, investigar, y el día lunes lo que ustedes realmente no pudiesen entender o saber, van a hacer aclaración de todas sus dudas, ¿ok? Sí, doctor. Seguimos, por favor. ¿Dónde se embalsa? Diapositiva 34. Cromosomas es una molécula larga de DNA enrollada junto con varias proteínas. Este complejo de DNA, proteínas y algo de RNA se denomina cromatina. Entonces ya sabemos a qué se llama cromatina, ¿verdad? Al que está compuesto por el complejo del DNA, que son las proteínas, y algo de RNA, que eso vendría a ser la cromatina. La síntesis de una proteína específica requiere la transcripción del DNA de un gen en una molécula de RNA y su traducción a su correspondiente secuencia de aminoácidos. Alguien, por favor, que lea. Yo, profe. Una No, visión, alguien que pueda ver una visión buena. Sí, sí. No, yo, profe. Nombre. Sí, sí. Ariana Cora. Sí, apellido. Montaño. Montaño. Después lee Ariana en la próxima. Ok, ¿empiezo? Empiece, sí. Núcleo, DNA, poro nuclear, RNA, membrana plasmática, citoplasma, RNA, ribosoma y proteína. Paso número 1 es la transcripción y paso número 2 es la traducción. Muy bien, sí. Hacemos referencia de que estamos hablando y viendo referente al nucleolo, ¿verdad? Sí. Diapositiva 36, la división celular. Casi todas las células del cuerpo humano experimentan el proceso de división celular, mediante el cual se producen a sí mismas. Los dos tipos de división celular, no se olviden de esto, la división celular, que son dos tipos, la somática y la reproductiva, cuando una célula se divide, ¿ok? Los dos tipos de división celular son la somática y reproductiva, que cumplen diferentes funciones en el organismo. Una célula somática, soma, que traducido o que quiere decir significa cuerpo, es cualquier célula del cuerpo salvo las células germinales, es decir, un gameto, espermatozoide u ovocito, eso vendría a ser un gameto, o cualquier precursor celular que se convertirá en un gameto. Durante la división de las células somáticas, la célula experimenta una división nuclear denominada mitosis. Mito, que traducido o que quiere decir y significa hilo, y una división citoplasmática llamada citocinesis. Quito, que su traducción o significa célula, y kin, que traducido a su significado es mover, para producir dos células idénticas desde el punto de vista genético, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. Muy bien por la gente que está tomando apuntes. El día lunes va a ser aclarativo para todas sus dudas.
En la división celular somática, una única célula inicial se divide para producir dos células diploides idénticas. Entonces, en la división celular somática, si vamos a la parte, a la 38, perdón. No, a la 36, y después volvemos a la 39, dice que los dos tipos de división celular son somática y reproductiva, que cumplen totalmente diferentes funciones en el organismo. Y volvemos a la 39 y dice que en la división celular somática, una única célula inicial, una única, está hablando de una, se divide para producir dos células diploides idénticas. Y vamos a la imagen para que puedan ver acá. Es muy pequeño realmente, se los voy a tratar de leer. Yo creo que no voy a conseguir. O alguien que pueda leer con calma, por favor. Yo, doctor, tengo la diapositiva. Si ¿Ariana? quiere, la leo. ¿Cuál es su nombre? Ana Gantier. Ana Gantier, ya leyó anteriormente, ¿no, Ana? Ok, Ana. Sí, doctor. Puede empezar bien Ya. con calma, no hay prisa ahí para que ellos puedan ver, digamos, como les decía, las diploides idénticas. ¿Puede leerlo? Ya. Yo también tengo la diapositiva, pero está igual medio borroso, así que voy a tratar de leer más o menos lo que pueda, doctor. No pasa nada, Ana. Muchas gracias. Ya. Tenemos en la primera fase el centrosoma, que está compuesto de los centriolos, el material creo, el nucleolo, la envoltura nuclear, el cromosoma, la membrana plasmática y citosoma. De ahí tenemos a la interfase, a las células idénticas en interfase. Tenemos al centrómero, al cromosoma. Son dos cromátidas unidas por el centrómero. Y tenemos a lo que sería la placa de... No lo leo, doctor. Está súper ilegible. Placa de metafase. Eso, la placa de metafase. Jefe, yo tengo la imagen en un libro, si quiero la puedo leer. Ah, sí, Ya. mejor. Es en el tortra. Comenzamos con la interfase que tiene los centrosomas y ahí están los centriolos, el material pericentriolar, el nucleolo, la envoltura nuclear, la cromatina, la membrana plasmática y el citosol. Luego seguimos con la profase, que son el cromosoma, que son cromátidas unidas por el centrómero. Luego viene el cinetocoro, el uso mitótico, son los microtúbulos, los fragmentos de la envoltura nuclear. En la primera es tardía y en la segunda es temprana. Luego se va a la metafase, ahí está la placa de la metafase. Está el cromosoma, en la anafase, el surco de segmentación, tardía y el temprana. Luego va la telofase, que es el surco de segmentación. Y lo último, son células idénticas en interfase. Bien, muy bien. Camila, ¿verdad? Camila Calvin. Camila. Entonces, muchas gracias a Ana Gantier y Camila Calvimonte. Y entonces ya vimos lo que es la división celular somática. Esa es todo lo que es
la mitosis. La profase, metafase, anafase, interfase. No la escuché, Camila, perdón. Que todo esto, el proceso es la mitosis, ¿no? Solo se da en las células somáticas. Ah, sí, perdón. Es que acá no se puede ver claramente. Claro. ¿Qué está pasando con el internet? Bueno, vamos a la diapositiva 40. Ya estamos terminando. La división celular reproductiva es el mecanismo que conduce a la formación de los gametos, o sea, las células necesarias para formar la generación siguiente de organismos que se reproducen en forma sexual. Este proceso consiste en un tipo especial de división celular en dos pasos llamado por el cual el número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad. Esto es muy importante que después de que terminen más tarde, mañana puedan volver a leerlo y verlo y se van a ir familiarizando más. Miren que la división celular reproductiva, porque existe una división celular reproductiva, es el mecanismo que conduce a la formación de los gametos, o sea, las células necesarias para formar la generación siguiente de organismos que se reproducen en forma sexual. O sea, para ellas mismas se reproducen, ¿verdad? Como tienen tiempo de vida, las células de forma sexual, digamos, ¿no? Donde se producen las células, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Este proceso consiste en tipo especial de división celular en dos pasos llamados, por el cual el número de cromosomas presente en el núcleo se reduce a la mitad. La división celular que conduce a la producción de gametos, espermatozoides y ovocitos. Hablamos de dos, ¿verdad? De dos pasos. Entonces vamos. Que dice que es la división celular que conduce a la producción de gametos, espermatozoides y ovocitos. Se denomina división celular reproductiva y abarca la meiosis y la citocinesis. La mitosis, que es la otra, es la división de los cromosomas y la distribución de dos juegos idénticos de cromosomas en dos núcleos separados e idénticos, que consta de la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la división celular reproductiva, una sola célula diploide inicial experimenta meiosis 1 y meiosis 2 para producir 4 gametos haploides con información genética diferente de la célula que les dio origen. Jóvenes, ¿escuchaba a alguien ahí que estaba con el libro y las imágenes? Ah, sí. ¿Quién es la persona que está con el libro e imagen para que nos pueda leer? Yo, Camila. Camila, por favor, con calma, por favor, porque en algunas computadoras no pueden seguramente ver bien. Y de hecho en la mía, para que podamos entender. Profe, yo quería participar, es que no leí antes. Ya. Igual lo tengo. Sara, ¿no? Sí. Ok, Sara, puedes leernos. En la profase 1 están los centriolos, centrómeros, cromosomas. Después está la tetrada, las cromatidas hermanas. Las tetradas formadas por la sinapsis entre cromatides hermanas de cromosomas homólogos. Después está el entrecruzamiento entre cromatides no hermanas, los microtúbulos del cinetocoro, la placa de metafase, apareamiento de cromosomas homólogos, metafase 1, el surco de segmentación, la separación de los cromosomas homólogos, anafase 1, telofase 1,
y ahí comienza la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Voy a explicar el que está en los lados, los rojos y lo azul. Está bien. Las- No hay apuro, Sara, si quiere bien, ahí bien, con calma, no, para que Ya. podamos entender. Sinapsis entre cromatides hermanas, entrecruzamiento entre cromatides no hermanas y la recombinación genética. Estos son los detalles de entrecruzamiento durante la profase 1. Muy bien, Sara Pizarro. Esa fue la última diapositiva del tema que teníamos que ver hoy, en general. Y el día lunes, que va a haber clase, vamos a aclarar todas las dudas, inclusive a ver tal vez un poco más complejo este tema. Y me gustaría que vuelvan a la diapositiva 2 y vean que el tema se desprende de acá, de todo esto, de la imagen que está bien clara, donde dice el retículo, habla del núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática, porque todo el tema fue en base a esto, ¿verdad? Y quiero agradecer a todas las personas que participaron de esta clase, que nos vamos a volver a encontrar el día lunes, a los 123 participantes activos, y que bueno, ha sido muy bonito compartir y que nos vamos a ver el día lunes nuevamente. Será feriado, pero igual habrá clases. Profe, Sí, ¿la escucho? buenas tardes. ¿Por qué no están Buenas tardes. respetando el feriado? Oiga, ¿sabe qué? No le podría decir porque justo hoy también había reunión en la universidad y el último comunicado que nos pasaron fue ese, que el día lunes va a haber clases normales, virtuales pero normales. No, ¿cómo así? Era para Ya, hacer un gracias. churrasco, profe. Ya Era tenía- bueno, era para hacer el